Bien, el tema que nos convoca a analizar y estudiar en el día de hoy habla del presupuesto económico y en particular sobre el presupuesto de gastos. Sabemos que en toda institución, en especial las privadas, se elabora en algún determinado momento del año un presupuesto económico y allí se reflejan distintos presupuestos de materia prima, de insumos, presupuesto de dotación, presupuesto que implica intereses a pagar, impuestos, etcétera, etcétera. Hoy vamos a poner foco, a analizar y entender cómo se estructura un presupuesto de gastos, en particular para un sector de la organización o para todos en general. Bien, planteado entonces esta idea, vamos a su estudio. Imaginemos que nos encontramos en un sector de una organización que pertenece a una cierta empresa, no importa qué sector en particular, publicidad, búsqueda y selección de personal, administración de ventas, el que se les ocurra. Y imaginemos también que nos encontramos en la etapa en donde estamos elaborando el presupuesto económico. Entonces, estas serían las distintas líneas de gastos que un sector como este que nos imaginamos puede llegar a solicitar para sus necesidades. En principio, ¿qué entendemos por las líneas de gastos? Las líneas de gastos nos va a hablar de la naturaleza de lo que son los gastos. En una organización se llevan a cabo distintos tipos de gastos y es bueno poder diferenciarlos unos de otros. ¿Para qué? Para su control. Vamos a suponer entonces que este sector necesita para su normal desenvolvimiento a lo largo de toda una gestión, de todo un año, las siguientes líneas de gastos. Viáticos, porque algún integrante del sector necesitará viajar en subte, en tren, en colectivo, en algún otro medio. Papelerías y útiles, todo lo que tenga que ver con artículos de librería que una oficina necesita día a día. Refrigerio, algo con que contar para el personal en las horas libres, como puede ser ingesta de alguna infusión, algo comestible, etc. Soporte técnico, todo lo que tenga que ver con el upgrade, el mejoramiento de las computadoras, el hardware, el software, de las computadoras que tiene esa oficina. Capacitación y desarrollo para todos los que integran, para parte o para todos los que integran ese sector. Y gastos varios, llamada la clásica caja chica. En función de esto, presentamos los montos que este sector cree que es el conveniente para el desarrollo de sus gastos a lo largo de, como ya dijimos, de todo un año. Bien, entonces, este presupuesto de gastos que presenta esta oficina, en estas seis líneas de gastos, con sus respectivos montos, totalizan 778.776 pesos. Podemos, como información adicional, saber cuánto pesa cada línea de gasto sobre el total. En este caso, los viáticos van a representar un 9,63% del total de la partida presupuestaria solicitada, los artículos de librerías un 6,70% y así sucesivamente. Obviamente que la suma nos debe dar un 100%. En este caso, se me ocurrió colocarle un sector de cobranzas, que es el que estamos
estudiando o analizando. Ahora sí, imaginemos que nos encontramos en el siguiente ciclo económico y se empieza a ejecutar los gastos mes a mes. Es decir, a partir del primer día hábil del año, este sector, como bien dijimos, cobranza, comienza a gastar en función de sus necesidades. Y aquí presentamos los primeros gastos de los primeros 7 meses del año. Entonces tenemos las 6 líneas de gastos, lo que gastó este sector en enero, en febrero, en marzo, abril, mayo, junio y julio. Fíjense que en el mes de enero no necesariamente tiene que haber gastado este sector en todas sus líneas. En viáticos gastó 2.000 pesos. En artículos de librería 3.120. En refrigerio 2.000. Pero en soporte técnico no gastó nada. En capacitación tampoco. Y en varios, caja chica 500. Y así a lo largo de estos 7 meses. Habrá meses que gastará más, habrá meses que gastará menos, y habrá meses que no gasta absolutamente nada en estas líneas de gastos. Ahora, ¿cómo aparece estos importes? Bueno, según cómo estén articulados, en función de cómo funciona cada empresa, generalmente se cree que a partir del día, puede ser la primera semana, segunda semana del mes posterior, se conocen los gastos que nos han imputado mes a mes. Es decir, los primeros días de febrero se conocen los gastos que nos imputaron en enero. Los primeros días de marzo se conocen los gastos que nos imputaron en febrero y así sucesivamente. Desde algún sector de una oficina centralizada van imputando los gastos a cada uno de los sectores de la organización. Bien, la suma lineal de cada línea de gastos, por ejemplo en viáticos, nos dio que en los primeros 7 meses del año, este sector gastó 20.150 pesos, en papelerías y útiles 37.125 y así sucesivamente. De tal manera que en estos primeros 7 meses, este sector lleva gastados 531.965 pesos. Un control de gasto implica hacernos algunas preguntas y así generar lo siguiente. Recordemos que quien controla los gastos, aquella persona que puede ser el jefe del sector o alguna persona que este jefe designe, cuando hacemos control de gastos, lo primero que debemos preguntarnos es si los gastos que nos han imputado en nuestro sector son correctos. ¿Y cómo verificar si son correctos? Bueno, se supone que el que hace control de gastos debe tener una copia de la factura de los gastos que nos han imputado. De tal manera que cuando visualizamos los que nos han imputado, lo contrastamos con las facturas. Y si no hay problema, bueno, esto forma parte del control. De lo contrario, preguntarnos cuáles de ellos deben ser observados y enviados al área correspondiente para su reversión. Porque parte del control de gastos también es notificar que nos han imputado un gasto que no corresponde, que no es de nuestro sector. ¿Cuál es el gasto, el total de gastos acumulados hasta el momento? Por línea de gastos y por total. Y también forma parte del control de gastos cuando nos preguntamos cuál es el porcentaje de gastos consumidos hasta el momento. Para contestar esta última pregunta, la cuarta, debemos aplicar la siguiente fórmula. El porcentaje de gastos consumidos es cuando contrastamos los gastos reales asumidos por el sector en función de la partida presupuestaria que nos han asignado.
y lo multiplicamos por 100 al solo efecto de mostrar esto como un porcentaje. Entonces, en función de esta fórmula que hemos visualizado, presentando las 6 líneas de gastos con su respectivo presupuesto asignado y los gastos reales que habíamos visto originalmente de cada uno de ellos, aplicamos esta fórmula, esta relación gastos reales sobre presupuesto asignado, y vemos que el porcentaje de gastos consumidos, por ejemplo, de viáticos, hasta el momento, es decir, hasta estos primeros 7 meses de control, ascienden a un 26,9%. ¿Cómo llegamos a ese número? Bueno, a 20.150 pesos. Lo dividimos por 75.000, que es el presupuesto asignado, y lo multiplicamos por 100, llegamos a este porcentaje. Para artículos de librería, bueno, llevamos consumido un 71,1%, y así sucesivamente. Y si queremos establecer el total contra total, a los 531.965 pesos lo dividimos por 778.776 y lo multiplicamos por 100 y nos da un porcentaje del 68,3% consumido del total de la partida presupuestaria que nos han asignado hasta el momento. Otra instancia es cuando nos piden proyectar gastos. ¿Y por qué nos piden proyectar gastos? Bueno, estamos analizando un solo sector, pero quien hace el control general de toda una organización, también en sintonía obviamente con el área de finanzas, tiene que saber cuáles son los futuros gastos en que va a incurrir la empresa, en particular a partir de un determinado momento del año. Entonces, existe una técnica dentro de muchas que podemos citar, pero vamos obviamente a reflejar una de ellas, donde nos dice, donde nos permite en este caso calcular con cierto margen de error cuáles serían los gastos en que incurriría la empresa hasta la finalización de ese ciclo económico. Sabemos, obviamente, partimos de la idea de conocer los gastos reales hasta, por ejemplo, estos primeros 7 meses. Pero como se desconoce cuánto gastaremos los meses siguientes, supondremos que el gasto estimado será un promedio de los gastos ya efectuados para poder proyectarlos hasta el final. Entonces, esto es lo que en principio nos habla de esta técnica. Presuponer que el gasto del mes siguiente estará en sintonía con un gasto promedio de lo ya efectuado. Entonces, al totalizar los gastos reales más los proyectados, lo que vamos a hacer es relacionarlo con el presupuesto otorgado. Siempre nuestro patrón de comparación es el presupuesto otorgado. Así obtendremos el porcentaje de gastos consumidos proyectados. Al aplicar esta técnica en todas las líneas de gastos de todos los sectores de la organización, lo que estamos haciendo básicamente es controlar que la empresa no gaste más allá de lo planificado y que ésta lo ejecute con eficiencia y responsabilidad. Vamos a un primer ejemplo de proyección de gastos. Tomemos como primer caso papelerías y útiles. Recordemos que dentro del control presupuestario, papelerías y útiles, se le había asignado un presupuesto de 52.000 pesos. Que los gastos reales imputados a este sector ascienden hasta el 7º mes
en 37.125 pesos. Entonces, si promediamos los gastos mensuales de este sector y de esta línea de gastos en particular, estaríamos dividiendo los 37.125 pesos dividido 7 meses, lo que nos da un consumo promedio de 5.304 pesos por mes. Ahora, para calcular los gastos proyectados, tenemos que sumar los gastos reales más el promedio de gastos proyectados. En este caso, desde el mes de agosto hasta diciembre. Los gastos reales, como bien vimos, ascienden a 37.125 pesos. Y a esto tenemos que sumarle los 5 meses que tenemos por delante, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, multiplicado por este promedio, por 5.304. Finalmente, a los 37.125 pesos le sumamos los 26.520 pesos, que es lo que proyectamos, los gastos proyectados ascenderían a 63.645 pesos. Cuando esto lo refrendamos con el presupuesto asignado, nos está dando que la proyección porcentual de gastos proyectados asciende a 121,93. ¿Cómo interpretamos esto? Obviamente, bueno, estamos gastando un 21,93% más de lo asignado. Entonces, esto nos permite concluir que si seguimos consumiendo con esta tendencia, nos sobrepasaremos del presupuesto otorgado. Esta también es la idea de controlar los gastos. Si venimos con esta misma inercia para esta línea de gastos, estaríamos gastando más de lo asignado. Vayamos a un segundo ejemplo. En este caso, para la línea de gastos viáticos. Una vez más, el control presupuestario de viáticos nos asignaron 75.000 pesos. Los gastos reales en estos primeros 7 meses ascienden a 20.150 pesos, cuyo promedio mensual es de 2.897 pesos. Entonces, aplicando la misma técnica a los gastos reales, le sumamos los 2.879 pesos por 5, nos estaría dando que los gastos proyectados ascenderían a 34.545 pesos. Lo que nos daría, si lo refrendamos con el presupuesto, gastos proyectados en el orden del 46,6%. Y esto también nos permite concluir que si seguimos consumiendo con esta tendencia, estamos muy lejos del presupuesto otorgado. Bien, a modo de conclusión, si se quiere, de todo lo que hemos visto, podemos reflexionar, podemos pensar que el control presupuestario le permite a una organización buscar ser eficiente en sus gastos a través de un control estricto mes a mes. En este sentido, compromete al que planifica los gastos, es decir, habrá alguien en un sector que esté planificando los gastos, ser responsables en el pedido. Como hemos visto tanto en el caso 1 como en el caso 2, en el caso 1 nos sobrepasamos si seguimos gastando en esta inercia, y en el caso 2 estamos muy lejos. Entonces, para este tipo de búsqueda de eficiencia, es tan malo gastar más de lo planificado, porque esto después tendrá un impacto en la rentabilidad del empresario, como gastar muchísimo menos, porque estaríamos restringiendo gastos que nosotros asumimos hacer a otras áreas que por ahí, desde el vamos, se los restringieron, se los acortaron. Entonces, si nos comprometemos a gastar un determinado valor o cifra, bueno, que estemos cercanos a esa cuantía.
Y por otro lado nos permite ordenar las finanzas de toda una empresa. Si sabemos lo que estamos vendiendo, es decir, los ingresos de una organización, y si sabemos los egresos de una organización, bueno, podemos ir cumpliendo con nuestro objetivo final, que es llegar a una determinada rentabilidad. Entonces, el control presupuestario es muy importante hacerlo de manera eficiente mes a mes, porque nos permiten tener información relevante para la toma de decisiones. Bueno, espero que esto les sea de utilidad y nos estaremos viendo en otro video de similares características. Saludos.